Qué privilegio y qué hermosura es cuando la comunidad es, como Virginia decía, una comunidad orante, pero también es un privilegio cuando la comunidad es una comunidad que reflexiona y que permite que la palabra de Dios la modifique de manera que su lectura y su aplicación es una de las instancias mayores de la comunidad eclesial. Posiblemente existan muy pocas actividades tan profundas como cuando la comunidad procura que la Biblia la lea a la comunidad. Estoy pensando bien lo que digo, no me equivoqué en la forma en que apliqué los verbos, sino que sea la propia palabra la que lea cada uno y al cuerpo, a la iglesia, que sea la palabra la que penetra nuestro entendimiento, nuestro mundo emocional, nuestro cuerpo, absolutamente todo lo que somos. Les invito a pensar hoy un profundo tema bíblico, un tema que podría ser titulado Firmeza en el Señor. Firmeza, reitero, en el Señor. Vamos a leer no uno, sino varios textos y quisiera que comenzáramos con el que ustedes tienen en su boletín, en la última parte, que es un texto hermosísimo de una carta de San Pablo, la carta a los Filipenses, y luego, con el auxilio de los muchachos, vamos a leer en pantalla otros textos como para profundizar un poco más o ver otras aristas del mismo tema, firmeza en el Señor. Sería buenísimo que cada uno pudiera tomar nota y mejorar mi exposición y aplicarla individualmente a las propias vidas, porque en definitiva la palabra del Señor penetra, hace bien, cambia, modifica y somos cada uno de nosotros responsables en hacerlo. El texto de Filipenses 4:1, antes de leer otros textos, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, y ahí viene nuestro tema hoy, este imperativo: estad así firmes en el Señor. Firmes en el Señor. No firmes en mis convicciones, firmes en el Señor. Firmeza y en el Señor van a ser un poco nuestras motivaciones en el día de hoy. Quizás deba bajar para ver en pantalla. ¿Puedes poner, Maxi, allí los textos? Bajo. Muy bien. Vamos a leer una serie de textos bíblicos que van a recorrer desde algún texto del Antiguo Testamento, pasando por distintas cartas de San Pablo y algún otro texto de la Biblia, la misma temática de firmeza en el Señor. Van a haber distintas facetas. No voy a leer quizás todo el versículo, sino ver aquella partecita para no, irnos por la periferia. Dice este texto, fíjense allí: si permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, y sigue. Aquí combina el tema de la firmeza con fundamentos. En el orden en que vamos a ir leyendo los versículos es mi orden de la meditación. Por eso están no siguiendo el orden bíblico, sino siguiendo el orden de mi propio bosquejo luego al reflexionar brevemente sobre el mismo. Sigue el tema, avanza Maxi. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, sigue la idea, vuestra vocación y elección, porque fíjense qué interesante, haciendo estas cosas, la firmeza, no caeréis jamás.
una aseveración fantástica, una promesa de resultado fecundo y productivo de la firmeza. Seguimos. Sigue el texto. Miren ahora, estad firmes y constantes. Qué lindo, ¿no es cierto? Firmeza con constancia. Y miren algo que parece ahora diferente a la firmeza, como es muchas veces mal interpretada, porque hay algo que muchas veces no incluimos en el concepto de firmeza, que es crecer en la obra del Señor. Firmeza no es estar estáticos, plantados ahí, estáticos. Firmeza es la condición básica para poder movernos, desplazarnos, crecer. Bien, seguimos. Dice aquí, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Otra vez la idea de la firmeza. Esta otra, estad pues firmes en, qué notable, firmeza, todo lo contrario a limitación, a perímetro, sino firmeza, condición básica para la, ¿qué cosa? Libertad. No asociamos a veces firmeza con libertad. Firmeza parece estático para algunos, rigidez. Y no es necesariamente eso. La firmeza te hace libre, lo otro te esclaviza. Sigue. Fíjense, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, firmeza necesaria contra las acechanzas, los ataques del diablo. Hay muchas figuras que parecen parecidas, un escudo, ¿sí? Una especie de pared que me, cubre del mal que viene desde afuera. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La unanimidad buscada, el consenso, no la mayoría más uno. El consenso, la unanimidad, no la democracia, sino el gobierno del Señor que produce consenso, se obtiene cuando estamos firmes. Si no estamos firmes, evidentemente, esto es muy difícil de lograr. Resbalamos, nos equivocamos, nos deslizamos. Seguimos. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjense la asociación entre orden y firmeza. Imposible tener orden sin una cierta firmeza en principios, en cosas claras que el Señor, firmeza en el Señor. Reitero, no firmeza en mi terquedad. Eso no es firmeza en el Señor. Eso es terquedad. No, nada que ver con firmeza en el Señor. ¿Sí? O dureza. No. Firmeza en el Señor es otra cosa mucho más importante que caprichos míos que se imponen como... No, seguimos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Y miren con qué asocia también firmeza, con perfección y con completitud en todo lo que Dios quiere. Firmeza no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Firmeza en el Señor cuando negocio, cuando me relaciono con mis vecinos, en general, ¿sí? En todo. Bien. Conforte vuestros corazones y os, mira una cosa interesante, confirme en toda buena palabra y obra, no solamente en la palabra, la confirmación, sino en una obra que está sólida, que está firme. Avanzamos. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme otra vez hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Dónde hay esperanza? En la firmeza.
La firmeza en el Señor hace que uno pueda mirar el porvenir no como cosa negra, no como algo que asusta, no como un mal hacia dónde vamos, sino como algo que el Señor ha preparado, aunque hubiera cosas difíciles. Pero si estamos firmes en el Señor, es distinto. Muy bien, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Aquí, firmeza con buenas obras. Interesante. Y con utilidad a los hombres. Mi firmeza es de beneficio, de utilidad a ustedes. La de ustedes es de utilidad para mí y la nuestra es de utilidad para el vecino. Interesante. Es decir, firmeza como un dato de servicio útil a la comunidad donde uno está. Un texto del Antiguo Testamento, uno maravilloso, maravilloso, del libro de Éxodo, donde Moisés dijo al pueblo, no temáis, y en cambio estad firmes. En el texto, bueno, subo, hablo desde arriba. En el texto de Éxodo leído, hay una experiencia maravillosa. El pueblo se había tornado en una comunidad que clamaba a Dios, lo cual es muy bueno. Pero cuando Moisés recoge el clamor del pueblo y se lo transporta a Dios, seguramente se están acordando de ese pasaje, Dios pronuncia una queja. Y la queja es que el pueblo usaba esto de reclamarle a Dios como una dilatación de lo que tenían que hacer. El Señor ya había dicho lo que había que hacer. Y la recurrencia en esa insistencia no era mayor espiritualidad, era necedad. ¿Y saben qué le responde Dios a Moisés? Una cosa muy dura. Dios le dice a Moisés en ese pasaje de Éxodo 14, ya estoy cansado de este pueblo, que reclama, pero no acciona. ¿Quién se acuerda lo que le dice Dios a Moisés? Dile al pueblo de Israel que yo ya dije lo que tenía que hacer. Dile que marche. No me vengan más a decir lo que ya se los dije. Ahora hay que producir, hacer, conductuar. No dilaten la responsabilidad. Estén firmes y actúen. Por supuesto, el pueblo estaba en una situación en donde yo hubiera hecho lo del pueblo. ¿Qué tenía por delante el pueblo? El mar. ¿Y qué tenía por detrás? Faraón. Eran la mitad del sándwich. Y dijeron, acá estamos muertos. Sálvanos, sálvanos. Y Dios le dice, muchachos, si yo les dije que avancen, avancen. Me viene a la mente un famoso sermón de don Santiago Cacline que me emociona, en donde él hacía un viaje, creo que era, y desde el barco, cuando salía, le decía a los que le habían ido a predicar este texto, marchen, marchen, marchen. El Señor ha indicado hacerlo. ¿Les parece meternos en el día de hoy en este tema? Le invito también a seguirlo a la noche, porque en la noche también vamos a explorar otras facetas de este poderoso tema. Y tenemos unos lindos minutos como para poder verlo. En primer lugar, aclarar que no es firmeza. Firmeza no es terquedad. Cuando yo soy terco muy seguido, no soy firme, soy terco, es otra cosa. Al contrario, soy terco, no necesariamente firme. A veces hacemos un orgullo de la terquedad, pero es una falta bastante grave. Firmeza no es rigidez ni falta de flexibilidad. La falta de flexibilidad es pronto
un quiebre. La flexibilidad indica a veces la consistencia del material para que no se quiebre. Y la falta de flexibilidad en el Señor ha causado estragos en las familias. Falta de preparación para adaptarse a las distintas circunstancias de la vida. Es un error pedagógico importantísimo. Firmeza no es insensibilidad. Firmeza no es callo. Caiga quien caiga no es firmeza. Firmeza no es falta de cambios, sobre todo para los que somos cristianos. Si somos firmes, cambiamos. En cambio, si somos necios, así lo llama la Biblia, ¿se acuerdan? Como el mulo, no cambiamos. Firmeza no es apatía frente a lo malo o frente al dolor, sino nuestro corazón es de piedra, pero no es firme. Y el corazón de piedra no agrada al Señor y no es firme. Todas estas cosas que a veces confundimos con firmeza pueden ser o directamente son posturas negativas. Y en cambio la firmeza en el Señor es buena y es positiva. ¿Qué sí es firmeza? Firmeza es persistencia, firmeza en el Señor, hablamos, recuerden, firmeza en el Señor. Firmeza es persistencia en el bien del Señor, pese a lo destructivo que pueda resultar el contexto en donde vivo. Si el contexto es donde estoy es malo, yo persisto en el bien. Ustedes persisten en el bien, nosotros persistimos en el bien. Eso es firmeza. Firmeza es consistencia en los propósitos de vida en los cuales me instruye el Señor. Si no, firmeza es gelatina, viento que sopla. ¿Se acuerdan textos bíblicos que indican que la falta de firmeza es que te lleve el viento por donde sopla? Sos como un barquito perdido en el mar, pedacito, una cascarita de nuez que va para cualquier lado. Firmeza es disposición sólida para andar en la enseñanza de vida que produce Jesús. Solidez, consistencia, eso es firmeza. Firmeza es ubicación adecuada de mi interior, que es el texto el último que leímos de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Ubicación adecuada de mi interior para la transformación que Dios debe realizar en mí y en los demás y en donde vivo. Si no hay firmeza, es muy difícil estar frente al cambio que el Señor quiere producir, a la transformación radical en mi conducta, a diario, Entonces nos hacemos la pregunta, ¿para qué ser firmes en el Señor? ¿Para qué ser firmes en el Señor? Una primera cosa es ser firme en el Señor para no caer, dice la Biblia. Miren qué lenguaje sencillo, pero qué efectivo y rotundo. Y en cambio para tener solidez en todo lo que emprendemos. La falta de firmeza en los fundamentos de Dios, dice la Biblia, nos hace tropezar. Nos hace ser fofos, débiles, chirles, inconsistentes. Ser firme en el Señor, en segundo lugar, para asegurar la libertad, decíamos, que Él nos da. La pérdida de la firmeza en el Señor nos vuelve a la esclavitud del pecado. Y eso es un poco lo que ha ocurrido en la sociedad. Estoy leyendo un gran capítulo de un libro muy interesante, por algo que con la Asociación de Pastores de ABA vamos a hacer pronto, que tiene que ver con algunas utopías de ABA, y que muestra el autor cómo la falta de firmeza en el pensamiento evangélico, nuestro, acá y en el mundo, no solamente en la Argentina, ha dado lugar a que el pensamiento
que rige las conductas sociales, personales, que instala los tópicos más importantes, que dirige la economía, la sociedad, la cultura, etc., esté ausente de pensar evangélico y que produzca esquizofrenia en nosotros. Pensamos de una manera evangélica para algunas cosas religiosas y pensamos de una manera secular para la vida, el resto de las cosas. Qué terrible, qué falta de consistencia, eso es carencia de firmeza, es carencia de pensar en el Señor, carencia de razonar como el Señor, de inteligencia bíblica para decir cómo el Señor organiza la vida. Es falta de firmeza, es inconsistencia, es hibridez, es dejar que el mundo posmoderno, sin cuestiones veraces, vaya campeando, como dicen en el campo, vaya gobernando el pensamiento de nuestra manera secular de ser, aún en los aspectos religiosos. Priorizamos según la secularidad y no según la Biblia. ¿Para qué ser firmes en el Señor? Bueno, para tener, claramente dice el texto, capacidad de resistencia al mal y en cambio poder buscar el bien. La firmeza en la verdad, en la justicia y en el bien del Señor es el mejor antídoto y es el mejor vigorizante. Cuando no hay firmeza, la verdad desaparece, la justicia se relativiza, los principios caen, aparecen los pies de barro en casi todo lo que hacemos. Ser firme en el Señor para trabajar unánimes en el Evangelio. La infirmeza produce división en el Señor. La infirmeza, no la firmeza. La firmeza en el Señor vincula. Toda división es fruto de infirmeza, no de firmeza. Así que no atribuyamos pleitos a la firmeza. La firmeza en el Señor produce unidad y la sostiene. Es clara la Biblia al respecto. Ser firme en el Señor para ordenar la vida y vivir la vida, de forma sana, santa, plena, confirmando buenos resultados de conducta. Sin firmeza en el Señor no hay plenitud en lo que hacemos. La vida se desarticula en tensiones que tenemos, para acá, para allá, tiradas de este lado, tiradas o tironeos, ¿sí? En nuestro mundo emocional, en nuestro mundo intelectual, en nuestro mundo físico. Y la vida se desdobla, se hace un poco hipócrita. Decimos una cosa y aún la sostenemos con cierta ortodoxia, pero no podemos vivir en la realidad en plenitud esa calidad de vida que anunciamos y no proveemos necesariamente un sistema de formación para una firmeza que no sea fanática. El fanatismo no es firme. El fanatismo a veces tapona inseguridades, ¿sí? Y oculta deseos de poder o de lo que fuera, pero no necesariamente produce esa constancia y esa firmeza. Ser firme en el Señor para sostener la confianza en todo tiempo. La Biblia a veces exagera eso y usa hipérboles que son como ridículas. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temeré. ¡Wow! Pero la idea es que el Señor te hace estar firme. Y que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, ¿me entienden? Es una cosa como diciendo, aunque ocurriese lo más salvaje, lo peor, la firmeza me sostiene. Y no me nubla la visión de futuro, ni me crea incertidumbre. Ser firme en el Señor para apreciar además adecuadamente y aceptar en profundidad la intervención de Dios. Para que Dios me cambie, tengo que ubicar mi interior adecuadamente. No tengo que darle la espalda a Dios, tengo que darle
mi interior abierto generosamente para que Él lo gobierne. ¿Cómo vamos? Habitualmente somos un conjunto de firmezas y de infirmezas. En algunas cosas posiblemente estemos mejor y en otras tengamos que modificar. Dios me ayude, Dios nos ayude a ser firmes en el Señor. En el Señor. El resto no lo pongamos como un elogio, sino como una necesidad vigorosa de cambio. La única cosa buena y productiva es ser firmes en el Señor. Reitero, ese en el Señor califica la firmeza. Yo me escribí la oración que hice para mí y me encantaría compartírselas, invitándoles, si ustedes desean, a sumarse a mi oración al concluir la meditación de la mañana. En la noche vamos a seguir. Y oré de esta forma: Señor, ayúdame a ser firme en ti. Ayúdame a ser firme en ti. Y perdóname cuando confundo la permanencia firme en tu palabra con lo inflexible en mi postura. Cámbiame con tu palabra, Señor. Perdóname cuando tu verdad es confundida con mi parecer sobre ella. Que tu verdad, Señor, me transforme siempre. Perdóname, Señor, cuando me pongo duro, apático, frente al dolor y la injusticia. Y deseo que tu firmeza en tu justicia y en tu compasión, la que tú tienes en estos, sea también la mía. Perdóname, Señor, cuando enfrascado en mi posición, muchas veces dolorida, no veo tu posición, ni la posición de los demás. Y te pido, Señor, que la firmeza en tu poder transformador amplíe, modifique mi propia visión. Perdóname, Señor, cuando confundo firmeza con la falta de cambio de mi parte. Y cuando por eso cualquier variante me resulta agresiva y me defiendo. Te pido, Señor, que tu firmeza me cambie continuamente. Amplía, Señor, mi visión de tu firmeza. Aplícala en mí para responder con sabiduría en las circunstancias todas de la vida. Desde ya, Señor, celebro tu intervención poderosa, firme, transformadora en mi vida. Y me comprometo a ser un aprendiz de Jesús, un aprendiz de Jesús, y ser firme en Él. En su nombre. Amén.